¿Qué tienen en común un ingeniero, un abogado y un psicólogo? Puede que muchas cosas, pero lo que los une a estos sujetos, aparte de su amistad, son las dudas. Muchas dudas. ¿Podrán resolverlas sin morir en el intento? Dilema. Estos días no son para parir, pero yo engendro un hijo todos los días. Él me mira con curiosidad, como queriendo apagar el sol. No soy la hembra que tiene sexo. Yo me siento algo superior. Y aunque en la noche es mejor esconderse de los prejuicios, prefiero el día para reproducirme. Se vienen días sin joroba, en los que dejaré de ser un pez sobre la arena. Preparo el corazón. Se vienen semanas, semanas pelícanos, en las que reservaré el pez de la orilla debajo de mi lengua. Se vienen años, años en los que seré ballena azul, saludando sirenas, con una bandera en mi aleta. Y se vienen días, vidas eternas de día, sobre la bahía y palmeras, sobre islas, bajo el mar. ¡Qué bonito! Bueno, lo que acabamos de leer son poemas escritos por Karina Medina, a quien tenemos el agrado de recibir el día de hoy. Ella es escritora, poeta y nada más y nada menos directora de editorial Pléyades, ¿correcto? Pléyades Ediciones. Pléyades Ediciones. Así es que nada, Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, un poco estábamos leyendo tus poemas, tus producciones. Y queríamos un poco que nos comentes qué significan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he leído Dilema, tú has leído... Se vienen días. Se vienen sin días. Joroba. ¿Qué has querido transmitir aquí, Cari? Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por considerarme en este programa tan bonito, porque he visto sus capítulos en YouTube. Y bueno, el significado que tiene para mí, quizá no sea el mismo significado que tiene para ustedes. Me gustaría saber qué significa para ustedes. Ya que ustedes lo han leído. Buenazo. Ya, mira, bueno, yo este poema Dilema lo relaciono mucho con una mamá que quiere, o que cuida a un hijo, que de hecho acá dice, estos días no son para parir, pero yo engendro un hijo todos los días, es como que lo cuida todos los días, que le causa curiosidad, ¿no? Que está en sus momentos malos y momentos buenos, pero en resumen que es una madre que está acompañando en el proceso de crecimiento a su hijo. En tu caso, Dan, ¿qué significa en mi caso al iniciar el Se vienen días, para mí es como siempre la esperanza, ¿no? La esperanza de que hay algo. Ahora, se vienen días sin joroba, en los que dejaré de ser, en los que dejaré de ser, de repente dejaré de ser eso que aparento ser, y dejaré de ser para por fin ser yo, ¿no? Por fin mostrarme, y voy preparando mi corazón, ¿no? Entonces, como se vienen días, luego se vienen semanas en los que guardo cosas para mí, y luego se vienen años en los que ya voy a ser una ballena grande, sabia, profunda, inmensa, con poder, como saludando no a peces, ¿no? Sino a sirenas, que es como la imagen de la representación de los sueños, del volar, y con una bandera como de paz. O sea, yo la bandera la imaginé como de paz, de ola, de saludo, de integración. Y son eternos, ¿no? Toda la vida es eterna, y por eso es que me pegó estas palabras, este compartir de Karina. Ahora, yo no sé si eso habrá sido lo que para ella ha sido. Y es verdad, Dilema tiene que ver con lo que te mencionaba, con una mujer, mamá que cuida un hijo, o estoy alejado. Mira, como dicen los escritores adultos y mayores, ¿no? Cuando uno escribe un poema y está en la intimidad del escritor, le pertenece al escritor, pero ya cuando el poema pasa al lector, automáticamente ya no eres dueño de eso, ya el lector hace suyo el poema, ¿no? Entonces no trataba de... No, en realidad ese poema está inspirado en una mujer que trabajaba como prostituta, ¿no? No te creo. Sí, y conversé con ella y algunas frases que se me quedaron muy marcadas, que me dijo ella entre llantos y entre cólera, entre sufrimiento y dolor,
están en ese poema, ¿no? Ujú. Si tú le das la vuelta a ese poema, sabiendo que habla de una prostituta, lo vas a entender, Ok, porque ya lo claro, teatro dije, ya ¿no? tengo, claro. Pero no es el deber del escritor ir explicando a cada uno, ¿no? Exacto. Entonces, mucha gente tiene el libro Pavo Real con este poema dilema y lo hace suyo como quiere, ¿no? ¿Y en mi caso? Y en el caso sí, el caso tuyo sí. Tú sí la ese- chuntaste. Sí, sí, es ese sentir, ¿no? De hoy soy una cosa, pero más adelante se viene una vida grande. Habla de la madurez más que todo del ser humano para reconocerse, encontrar su propio yo, ¿no? Por ahí va. Ujú. Y ahora que mencionas un poco esto de que el poema, que es el producto, entiendo, le pertenece al escritor, al poeta, hasta que lo decide compartir y ya nos pertenece a los lectores, ¿no? Y lo hacemos nuestro. De hecho, quería preguntarte ya de tu experiencia y de todo lo que has vivido y todo el proceso creativo que implica llegar hasta este producto. Para ti, ¿qué es la poesía? ¿Qué cosa significa la poesía que de repente nos puedas explicar en sencillo? ¿Qué cosa es? Ujú. ¿Es esto un poema o es más, es algo más grande para ti, en tu experiencia? Bueno, el poema es un pedazo de poesía, ¿no? Ujú. El poema es la poesía materializada en una forma de expresión, ¿no? Entonces, la poesía es lo que el ser humano puede captar, puede ver, puede observar, puede sentir al observar lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces, al ver tú la belleza, ¿no? Lo sublime, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre lo bello y lo sublime, ¿no? Pero al captar lo bello, lo sublime, lo especial, con tu percepción delicada, tu sensibilidad, etc., tomas eso que es para ti poesía y lo transformas en lo que tú quieras, ¿no? Y al transformarlo, el escritor o el poeta lo vuelve un poema. Pero no es lo mismo que sucede con el pintor, por ejemplo, ¿no? La poesía, el pintor la observa y la reproduce o la réplica, hace una réplica, ¿no? Ajá. Entonces, esa obra de arte que tú ves, ¿no? En los museos o incluso en las ferias o en las exposiciones, esa obra de arte, para mí, ya que la pregunta es ¿qué es para ti? Para mí es poesía también, ¿no? Y si hay algún compositor musical, ¿no? El tema de la mezcla de las armonías, cómo hacer que una canción sea para ti, te genere asuntos sensoriales, ¿no? Eso para mí es poesía, ¿no? Okay. Y si hay una puesta en escena, de pronto la Bodas de Sangre de García Lorca, ese elenco lo hizo tan hermoso, asimiló tanto la estructura, la construcción, la escenografía. ¡Wow! ¡Qué poesía! Entonces, la diferencia entre la poesía y el poema, se podría concluir, es que el poema es la poesía materializada, ejecutada y producida por un escritor, por un poeta, pero no quiere decir que lo que está ahí solo es poesía, no. O sea, hay muchas formas de producir poesía, ¿no? O sea que todos hacemos poesía. Todos hacemos. Poesía eres tú. ¿Poesía es tú? Gracias. Somos poesía. Gracias. Somos poesía. Recítame. Créame un poema ahora. Buenazo lo que dices porque, de hecho, a ver, yo parto de una premisa desde mi experiencia, desde el desconocimiento, de hecho. Aquí la poesía no está muy difundida o no a nivel como en otros países, en otros continentes, ¿no? Pero más allá de eso, que obviamente puede ser una realidad que tengamos brechas con otras sociedades en cuanto a la poesía, o a los productos literarios en general, al arte en general, más allá, y yo desde mi perspectiva psicológica quería saber, ¿cómo es el perfil de un poeta? ¿Podemos definirlo en rasgos, características, o desde tu experiencia los poetas, como dices, no pueden ser diversos? ¿Cómo lo has vivido tú, que tienes colegas, supongo, también, que hacen poesía, escritura, dramaturgia, ¿no? ¿Cómo son? En realidad, el poeta tiene en sus manos el poder de la palabra, ¿no? Eso lo diferencia de otras personas, ¿no? El poder de crear un lenguaje personal, muy genuino, ¿no? Entonces, eso es lo que lo diferencia de otros artistas o de otras personas. Pero en la intimidad, el poeta es un ser humano común y corriente, con sus miserias y sus alegrías, ¿no? Como les decía en algún momento, los poetas no somos enviados del Olimpo, no somos descendientes de los dioses griegos, ¿no? Eso es un cliché, es una cosa que hoy por hoy ciertos poetas creen que puede funcionar porque, bueno, escriben desde el ego y de pronto, ¿no? Tienen otro tipo de sentir.
Pero eso ya va más con el carácter y la educación de la persona. No hay que relacionarlo mucho al tema de ser poeta, ¿no? Porque hay poetas conscientes que escriben desde la conciencia y lo que van expresando les permite también conocerse, ¿no? Entonces los hace también diferentes, pero no por ser poetas, sino por ser personas que están en su propia búsqueda, ¿no? Claro. Y es verdad que los poetas son como que son especies especiales, ¿no? Que viven solos, sin pareja, sin hijos, sin familia, que fuman, que toman alcohol, ¿no? Que para inspirarse recurren a otras cosas. ¿Qué más? Que viven solos, que son huraños, que son bohemios, que se visten de una manera, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que todo eso ha aparecido por el hecho de que muchas películas aparecieron en distintos tiempos y siempre representan a los poetas de esa manera. ¿Es así? Yo creo que no es así. Yo creo que hay tipos de personas, ¿no? Y uno de los escapes de las personas con depresión, soledad, ¿no? Con personas que han tenido mucha tristeza y dolor que han marcado sus vidas, muchas de esas personas encuentran un escape en la poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rimbaud o Pizarnik de pronto, ¿no? Son poetas o Storni, ¿no? Alfonsín Storni, son personas o poetas que han encontrado en la poesía un escape, ¿no? Pero de por sí no es que por decidir ser poeta, me vuelvo depresivo, me vuelvo bohemio, o sea, no es una cosa luego de la otra, no, sino son simplemente seres humanos que han tenido historias muy difíciles de contar, vidas muy difíciles de sostener y que han encontrado en la poesía un refugio. Pero también hay otra línea de personas, ¿no? Hay otro tipo de seres humanos que de pronto tienen una vida muy sana, ¿no? Pueden manejar sus emociones y sus temas psicológicos mucho mejor, comprenden cuáles son las ventajas y las desventajas de ser bohemio, ¿no? Y también eligen a la poesía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la sociedad necesita una historia triste para poder vender. Entonces, cuanto más triste es tu vida y encima eres poeta, entonces yo te vendo como poeta. Entonces, ahí sale el tema de revalorizar o sobrevalorar, me parece que es la palabra, sobrevalorar a un poeta por su vida más que por su obra, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Ya es como que lo que nos comentabas en una conversación previa era como hay mucho de sensibilidad para poder reconocer todos estos espacios de dolor o X espacios que ocurran dentro de una persona y que pueda compartirlos. Sí. O sea, el poeta es sensible, ¿no? Pero no siempre sale a la luz lo que escribe, ¿no? Pero va de la mano mucho con el tipo de vida que llevas, ¿no? Y lo que dices de la sensibilidad es como, pienso, ¿no? Asumo que no es que haya o de repente sí existe, como una escala de sensibilidad de los seres humanos para decir, este nivel de sensibilidad te permite como llegar a esos espacios de poder generar poesía, poemas, perdón, para poder generar poemas, ¿no? Como tú que estás en este medio, ¿qué rasgo tienen estas personas que de repente podrían abrirse a poder compartir estos poemas, ¿no? ¿Qué sensibilidad tendrían que tener? ¿Cómo es una persona sensible? Una persona sensible siente más que una persona que también es sensible, como todos los seres humanos, pero que no ve la vida como un artista o como un escritor, ¿no? Y muchos podrían de pronto diferir conmigo, pero el problema del artista, el poeta, el escritor, del poeta sobre todo, porque hay escritores que hacen otro tipo generan otro tipo de textos, siente mucho, ¿no? Por eso Vallejo decía, el problema está en que se siente mucho. Por ejemplo, si a ti te da risa algo, a mí me da risa y orgullo. Es un ejemplo. Si a mí me da dolor, a mí me da dolor y empatía, ¿no? Y si te da pena algo, a mí me da pena, pero por 3. ¿No? Es eso, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Sí, que tu dolor es distinto a mi dolor. Sí. Y como el dolor que sientes de otro es distinto a mi dolor porque es distinto, ¿no? Claro. Y qué bueno hubiera sido que el mundo se hubiera encargado de desarrollar como dolor 1, dolor 2, dolor 3 en emocionalidad, no solamente físico, ¿no? Y uno tiene que adaptarse porque a veces, por ejemplo, te encuentras con un amigo después de mucho tiempo, ¿no? Entonces tú sientes una emoción inmensa, pero tú no sabes si esa persona está sintiendo igual que tú, entonces tú te tienes que adaptar y muchas veces controlar, ¿no? O si por ejemplo, no sé, alguien muere,
pero tú entiendes qué significado hay más allá de la muerte. Y esa sensibilidad que tú tienes no la tiene una persona que de pronto no comprende, y tú lo transmites en un poema y esa persona dice, no llego a comprender qué cosa quieres decir. Entonces, el tema de la intuición también, de la percepción, ¿no? Intuyes y percibes a una persona desde que la miras, ¿no? Entonces, eso es una buena característica o cualidad para ser poeta, por ejemplo. Pero no quiere decir que porque soy hipersensible ya soy poeta. Claro. No. Es una cosa no lleva a la otra. En realidad son simplemente caminos que se cruzan, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en el mundo en el que, por ejemplo, Dan y yo nos envolvemos, que es un mundo de repente un poco más ejecutivo, empresarial, bueno, en general, ¿no? Ajá. Nos cruzamos pues con médicos, abogados, ingenieros, de todas las profesiones, y particularmente tú eres la única amiga que tengo que se ha dedicado a ¿no? A lo artístico y específicamente a ser escritor y poeta, ¿no? Y bueno, cuando yo, por ejemplo, miro a un ingeniero, miro a un abogado, sé que ha estudiado una profesión, ha terminado todo, y que ha habido, sí, sufrimiento, alegrías durante todo su proceso para sacar su licenciatura y qué sé yo, ¿no? Pero cuando miro a una persona, en este caso como a ti, que ha pasado todo un proceso, ha debido pasar un proceso, yo siento, y corrígeme si me equivoco, que ha habido mucha más, no sé si llamarlo dolor, sufrimiento, más que alegría. ¿Cómo es el proceso para ser un poeta? ¿Se sufre mucho? ¿Es más alegrías que tristezas? ¿Es más tristezas que alegrías? Como un médico dices, oye, sí, pues se ha trasnochado, ha tenido que pasar mucho, ¿no? Ha tenido que aprenderse un montón. Pero cuando yo digo, oye, ¿y cómo es en un escritor? ¿Cómo es en un poeta? Debe ser más, desde mi desconocimiento digo, debe ser más sufrimiento, mucho más capacidad de introspección. En tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso? Mira, cada proceso es diferente, ¿ya? Porque cada persona, pues, tiene su propio camino, ¿no? Y su propia senda que descubrir, ¿no? Y a veces avanzas y retrocedes más de lo que avanzaste, ¿no? Pero en mi caso, yo escribo desde niña, pero no era para mí algo normal mostrar lo que yo escribía, porque era como parte de mi diario, ¿no? Las niñas compraban diarios con llavecitas, ¿no? Sí. Entonces eso era como que algo que nadie podía leer. Y que era de ¿no? niñas, ¿no? Era No de era de niñas, niños. exacto, era de niñas, ¿no? Entonces yo ahí escribía mis poemas, pero eran poemas muy primariosos, muy pequeños, incluso de temer mostrar con mucho pudor lo que yo sentía. Entonces ni siquiera yo era honesta en ese momento, o sea, solamente escribía lo que a mi pudor me permitía escribir, pero aún seguía sintiendo más, pero no lo escribía. Pasó el tiempo y se abrió un curso en el colegio y exploré un poco más mi interior. Y entendí que para escribir hay que ser valiente, porque al momento de plasmar en el papel lo que estás sintiendo, ya no solamente lo sientes, sino que ahora lo ves. Entonces estás reconociendo lo que eres, ¿no? Y así poco a poco fui avanzando en la secundaria y gané un premio de creación literaria y me regalaron unos libros como premio. Y al instante suben los autores de esos libros. Entonces yo, ¿qué? O sea, ¿de dónde salieron? Ellos son importantes, ¿no? Yo dije, son importantes. Ellos me van a dar el premio del Juegos Florales. Entonces estaba Raúl Jurado Párraga y no sé quién más. Yo tenía 15 años y me dieron el regalo y luego subieron los autores, los poetas, eran de la Universidad de La Cantuta, y yo me tomé con mis 15 años una foto con ellos, ¿no? Entonces yo dije, ellos son escritores, pero no son creídos, ¿no? Porque uno dice son creídos. Esa palabra usan mucho los niños, ¿no? Ay, qué creído que eres, ¿no? Entonces yo dije, si está tan cerca de mí, yo, ¿por qué no podría ser escritora? Y ahí quedó. Nunca más lo imaginé. Yo fui escribiendo conforme el tiempo y un amigo mío vio lo que yo hacía, ¿no? Y me dijo, esto es bueno, hay que sacarlo. Y yo no tenía la seguridad plena para hacerlo. Y un día en la mesa, cuando cenaba con mis padres, les dije a mis padres, mi amigo Víctor quiere que publique con ellos, con él y con otro escritor en una colección de 3, una plaqueta, que es una plaqueta o poemario pequeño como un cuadernillo. Y mi papá dijo, pero adelante hija, si tú eres escritora, dijo mi papá. Entonces yo,
yo soy escritora. Entonces, ¿entiende? O sea, no es que yo en mi interior estaba convencida que era escritora, Claro. sino que él notó que yo era escritora porque yo compartía en Facebook versos, porque escribía poemas, porque podía en cualquier momento de la vida caminar por ahí en casa y yo estaba escribiendo y él no decía nada. Era tu fan. Él no decía nada, o sea, era mi fan y no decía nada, ¿no? Entonces yo leí tu poesía, ¿no? Sí, papá, lo voy a... Entonces, cuando él me dice, tú eres escritora, yo me empecé a evaluar en el año 2016. O sea, ¿realmente soy escritora? Entonces escuché a un escritor que decía, para ser escritora hay que ser responsable. Entonces yo me llenaba de temor, porque dije, ¿ser responsable? No podemos comparar un escritor con un escribidor. Rayos, un escribidor. Si yo soy escribidora o escritora. ¿Y qué cosa es un escribidor? El escribidor es una persona que escribe por pasión, pero no le interesa aportar en nada. O sea, escribe por pasión y lo que escribe luego lo desecha. No tiene un fin. No tiene un fin. Como que ni suma ni resta. Sí. Ya. Y escribe porque quiere escribir y luego está consciente de que lo puede desechar y no tiene la intención de que otros lo vean. Ni de aportar con eso. Exacto, ni aportar. Entonces yo me percaté, yo cuando era niña era escribidora, porque todo era para mí. Pero cuando yo empecé a compartir, porque sentí una seguridad inconsciente al principio, entonces alguien más leyó y dijo, esto puede funcionar, puede ayudar, puede aportar, te lo corrijo. Y yo, ya, corrígelo, ¿no? Entonces me percaté que para escribir hay que ser responsable, ¿no? Buenísimo. Y justo lo que mencionabas de esto de compartir y de... Por lo que nos estás explicando, por lo menos como yo lo entiendo, es que hay un proceso dentro de la persona que escribe, en tu caso, no sé si así que se comparten todos los escritores o poetas, que la primera fase es sacar algo, pero primero es para ti. Sí. Y después hay una segunda fase en donde decides si compartirlo o no, ¿correcto? Entonces, yo creo que, bueno, a ver, corrígeme, antes de eso hay un nivel inspiracional, o sea, de algo te inspiras. Generalmente los poetas se inspiran, yo sé que puedes inspirarte de cualquier cosa, pero ¿cuál es ese proceso que llega el poeta para inspirarse y convertirlo en poema? ¿De qué se basa? O sea, ¿cómo saber si esto realmente que me está inspirando? Porque tú puedes ver esto como una vasija roja, pero yo lo puedo ver como poesía, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de quiebre para que el poeta diga, después de la inspiración, convertirlo en producto? O sea, como decir, esto tiene que ser poesía, ya me inspiró y tiene que ser. ¿El simple hecho de inspirarte o hay algo más, hay algo adicional para decir, esto tiene que ser poesía? Esto tiene que convertirse en un producto, ya sea un poema, ya sea una obra, ya sea una pintura. ¿Cómo es esa decisión? Es compleja la respuesta a esa pregunta, porque el decir esto tiene que ser poesía es que tú te estás imponiendo de manera consciente que tienes que producir un poema. ¿Ya? Es como te decía hace unas horas, ¿no? El viernes me voy a sentar a escribir, preparo mi cuaderno y mi lapicero. Entonces yo me impongo. ¿Por qué? He visto en la calle un muchacho que por San Valentín le ha dado un osazo a su enamorada, entonces me he inspirado a lo romántico, entonces yo el viernes a las 8 de la mañana me siento a escribir, pero no funciona así. No funciona. Funciona, caminas por la calle y ves una escena romántica y ya está la poesía diciéndote, escríbelo. O sea, ya hay una necesidad impuesta. Exacto. Hay una cosa que te embiste, ¿no? Y te ultraja hasta tal punto de, escríbelo ya. Entonces agarras tu agenda, te sientas en algún lugar y escribes. Eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Pero volviendo al inicio de tu pregunta, ¿qué cosa inspira a un poeta a escribir? Siempre el ser humano empieza por sí mismo. Escribe de sí mismo y conforme va avanzando, creo que empieza a desarrollar cierta empatía y ya los temas van siendo externos ya. Social, el dolor de otras personas, ¿no? Y así los temas van variando y al final con el pasar de los años a veces te encasillas y le escribes solo al amor o le escribes solo al dolor, pero lo cierto es que el ser poeta, si eres versátil, puedes escribirle a todo, ¿no? Hay algo bien bacán que dijiste, ¿no? Es como, hay algo que te inspira, tú ya tienes experiencia en esto, pero es algo que te inspira, tomas un espacio, tomas tu cuaderno, tu lapicero y empiezas a escribir.
Ahora, yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? A mí también a veces me aparecía esta inspiración y decía, quiero escribir, pero como yo soy bien rápido para las cosas, impaciente, es como, pucha, ya me acuerdo y me creaba frases, ya me voy a acordar, pero yo no me acuerdo de nada, yo siempre me olvido, es memoria de pollo, ¿ya? Entonces, sí, he compartido con otras personas que también tienen esta inspiración, no se dedican a escribir, pero sé que lo que escriben es muy como rico para los demás. ¿Qué puede hacer una persona, en mi caso, que tiene esta inspiración, pero como a veces la deja de lado o la sobrevalora, ¿no? Y que puede ser rico para otras personas? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, yo en algún momento me grababa audios, ¿ya? Pero también se quedaban ahí, ya nunca los veía, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo podría ser? ¿Cómo crees que podría ser? O sea, desde el momento que lo estás mencionando en esta entrevista es porque ya estás siendo consciente de que tienes algo que aportar o algo que ofrecer. Entonces es simplemente volverte responsable con ello, ¿no? Porque si tú decides, ¿no? Decides en ese momento vibrar con ello, entonces es tu deber como ser humano independiente, ¿no? Tomarlo y hacer algo por eso. Me has hecho ¿no? acordar no sé si es un poema o una frase, no sé cómo llamarlo, pero lo leí, de Marco Aurelio, el general Marco Aurelio, que dice, yo solo soy un ser humano igual que las estrellas. Sí. Las estrellas salen a alumbrar y yo voy a hacer lo mismo. Exacto. Mi labor es esa. Exacto. Y es como, ¿cuál es mi labor? Exacto. ¿No? ¿Cuál es mi labor en el mundo? Y si mi labor en el mundo ya la reconozco y la he encontrado, pues hazla. Exacto. ¿No? Claro, o sea, si ya lo reconociste, hazte responsable. Porque así cualquiera no se ilumina y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo algo aquí, ¿qué hago? Ya te diste cuenta, tengo algo aquí, ¿qué hago? O sea, ya estás consciente, ¿no? Lo primero que hay que hacer simplemente para poder mostrar lo que tienes es saber cuán pulido está ese carbón hasta que se vuelva un diamante, ¿no? Entonces, trabajar en ello para que el resto pueda leerlo, pueda recibirlo. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar, pues, de beber a un pelícano, ¿acaso en un plato pando? No, pues. Preferible darle en algo que tenga forma de vaso para que pueda introducir, ¿no? Ya, la sociedad a veces es igual. No está preparado para beber lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿Y cómo te diste cuenta de todo eso? O sea, ¿cómo te diste cuenta cuando ya la sociedad está preparada para leerte? porque cuando le muestras lo que has hecho a una segunda mirada, a una tercera mirada, y son personas en las que tú confías, a veces tienen tanto que decir de lo tuyo, ¿no? Que empiezan a pulirlo, tú sientes que estás aportando algo lindo, porque ya estás sintiéndote mejor al momento de leer lo tuyo, ¿no? Lo que tú haces, porque tú escribes esta porquería. Claro, no sirve para nada. Sí, no sirve para nada, esto no es poesía, no, entonces lo abandonas, porque no lo dejas ahí, ¿no? Pero con otras personas que han recorrido más que tú y te dicen, Karina, esto está bien, pero mira, aquí has usado esto mal, has estructurado esto mal, ya lo están viendo como un producto, ¿no? Entonces confías y dices, bueno, entonces, pero ¿te estás segura? Nunca voy a estar segura, pero vamos a arriesgarnos, porque si no, jamás, ¿no? Claro. Porque ya lo demasiado perfecto, claro, pues no hay como una guía o una guía de corrección que te diga todo esto, si está bien, sí, sácalo, no existe eso. Sí. Claro. Y justo con lo que mencionabas, de eso de saber que de repente no logras la perfección, ¿no? Pero sí puedes corregir tus poemas, ¿no? Me animo a preguntarte, y para mucha gente que de repente nos puede ver, que tienen familiares, hijos, qué sé yo, que dicen, papá, quiero ser escritor porque siento esa intención de hacerlo, he leído, quiero ser escritor o quiero ser poeta. De repente muchos padres van a decir, oye, no, búscate algo más rentable, porque en el Perú es así, ¿no? Pero es el miedo de los padres. Es el miedo de los padres, claro, y es lógico. Y me animo, ya con este preámbulo, a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más satisfactorio y lo más doloroso de ser un escritor o un poeta en el Perú? Según tu experiencia, obviamente, ¿no? Lo más satisfactorio de ser un poeta en el Perú, bueno, según mi experiencia, no puedo hablar de los demás poetas, es que en el Perú hay mucho prejuicio en cuanto a la escritora mujer, ¿ya? Entre los poetas vanguardistas, a la única que se le conoce es a Blanca Varela. Junto a Blanca Varela estaba Yeltsin, estaba Vallejo, Vallejo es antes, estaba Yeltsin, estaba
Otros más, estaba Octavio Paz, hablamos de Perú y Latinoamérica, pero no había más mujeres, ¿no? Y retomo a Vallejo porque tenía esa idea en la cabeza, en la época de Vallejo simplemente no había. Entonces, en la actualidad, lo que se busca en el círculo literario es que la mujer sea leída, ¿no? Porque el lenguaje de la mujer, por su naturaleza, que es diferente al del varón, tiene otras cosas que decir. Entonces, volviendo a la pregunta, lo más satisfactorio es que me han leído. O sea, tengo lectores varones y mujeres. Y nunca me he victimizado. O sea, nunca he dicho, ay, por ser mujer no me leen, voy a protestar por ello. No, yo simplemente he sacado lo que he hecho, lo que he escrito y he tenido una buena acogida o un buen recibimiento, ¿no? Y lo más triste que me puede haber pasado es que la gente no confía en el hecho de que un poeta puede vender su libro. Porque cuando tú te autopublicas y cuando tú te produces tú mismo, porque yo misma produje mis libros, yo no quise poner mis libros en librerías porque las librerías a veces, como no eres popular, no los ponen en la ventana, no te muestran y me esconden. Y yo dije, yo no he escrito para esconderme, porque ya estaba consciente que lo que yo había escrito podían sentirlo también otras personas. Entonces empecé a vender mis libros yo misma. Entonces ahí va lo triste, que a veces te paras en una feria, no colocas los libros en un stand, tú te paras, yo me he parado en una feria, me he parado en un parque, me he parado en un bus a vender mis libros, señora, soy Karina Medina, soy docente, actriz y vendo este libro. Y la gente que no entiende lo importante que es de pronto leer el sentimiento ajeno, porque somos seres humanos, es la única raza que se puede entender, bueno, nos entendemos con los animales, es otra raza, pero hablo de las personas, seres humanos. Ay, ¿sabes qué? Ya, toma, ¿no? Toma 5 soles. Entonces, lo más triste es creer que esa persona está pidiendo limosna o está mendigando, ¿no? Entonces, ¿por qué ver a los escritores como pedilones de dinero? O sea, no. Entonces, por eso es que a veces me confundía, me conflictuaba y decía, ¿sabes qué? No voy a vender esto, lo voy a regalar porque lo que me interesa es que lean lo que acabo de escribir. Pero ahí viene el tema de Leo, que también ya me lo hiciste tomar y me he quedado con esa idea. Pero eso es lo más triste. O sea, creer que un escritor novato está mendigando que lo lean o está pidiendo dinero, ¿no? Y no es así. Pero tampoco puedes obsequiar, pero sí llegué a obsequiar. O sea, es muy conflictuante. Claro, sí, claro. Es muy conflictuante o conflictuoso, no sé cómo se dice, pero es así, o sea, es complicado, ¿no? Y es que me parece loco cómo la sociedad, ¿no? De alguna manera busca, uno, lo más fácil y lo que te alegre. No, leer un libro no es fácil, ¿no? Tienes que de alguna manera concentrarte, tomar tu espacio, darte el momento. Y más allá de darte el momento, en algún momento te confrontas, te toca, ¿no? Te toca y ese tocar te va a llevarte a enfrentar, a cambiar, a mirar la vida con mayor amplitud y todo. Que es como distinto a ver un programa de televisión que te va a hacer reír y ya está, ¿no? Entonces es como, ¿qué tan preparados estamos para recibir la poesía? Claro. ¿No? Y para recibir los poemas, ¿no? Y qué tan preparados estamos como seres humanos, más allá de si somos escritores o no, a compartir nuestra propia poesía sin necesidad de ser escritor, sino es como, te comparto algo mío, ¿no? Exacto. ¿No? Sí. ¿Qué nos falta? Mira, justo, bueno, como ya lo mencioné, con Karina nos conocemos de hace años y hemos retomado para mi beneplácito el contacto, porque ser amigo de alguien que produce este tipo de inspiración, al fin y al cabo de poemas o poesía, al fin y al cabo, ¿no? Para mí me resulta bastante satisfactorio, ¿no? Y ¿por qué va mi comentario? Porque yo a Karina la conozco cuando tenía otra faceta, ¿ya? La niña ser era publicistas, ¿sí? Claro, eso al final no se concluyó, pero después me dije, oye, cuando tomamos la conversación y cuando ya fui un poquito averiguando sobre su quehacer, dije, ¿y Karina es poeta? Pero si Karina, cuando yo la conocí, era así, tenía un sesgo de cómo son los poetas. Para mí eran como que siempre iban, no sé, cualquier cosa, iban
románticos, ¿no? Estas personas que decían, a cualquier cosita le iban sacando la inspiración, ¿no? Pero en un sesgo mío, así que a mí también cuando, yo lo compartí en otro capítulo, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Que creían que porque yo era psicólogo iba, digamos... Analizando todo el mundo. Exacto, comportándome de una u otra manera, ¿no? ¿Y por qué va mi comentario? Justamente por lo que tú dijiste, ¿no? Y también lo que dijo Dan, ¿no? Que la poesía lo puede traducir cualquier persona, ¿no? La poesía, y es algo que me quedó grabado, la poesía es todo al fin y al cabo, ¿no? No solamente el producto, la poesía puede ser un árbol que tú ves y te genera esa sensibilidad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque lo que te quería preguntar, Karina, y discúlpame si he hecho mucho preámbulo, es que ¿para qué o por qué se escribe? ¿Por qué crees que se escribe? O sea, claro, la escritura que tú haces, discúlpame si no es el término que tú haces, claro, tiene un fin, de repente una motivación, pero yo también escribo, pero al fin y al cabo todos podemos escribir, en mayor o menor nivel, en mejor o menor nivel, ¿no? Pero, ¿para qué se escribe, según tú? Se escribe por muchas razones, pero cada escritor tiene su porqué o su para qué, ¿no? Entonces, se puede escribir para sanar uno mismo, pero a la larga, si eres súper consciente de lo que estás haciendo, te vas a dar cuenta que escribes para comunicar lo que quieres sanar. Entonces, escribir es comunicar mundos y universos que las otras personas también pueden observar, pero que a veces no tienen las palabras para poder expresar. Entonces, es deber del escritor de decir, ¿sabes qué? Estamos sintiendo esto. ¿Sabes qué? Mira, yo siento esto, tú también, pero no lo sabes expresar. Mira, aquí te comparto lo que yo sé. Y esa otra persona no es inferior a ti por el hecho de que tú sientas o veas las cosas diferentes. Porque a lo mejor desde su palco, esa persona tiene otras cosas que aportar y de las cuales el escritor va a aprender. O sea, cada quien con lo suyo, ¿no? Pero el escritor que tiene conciencia, que es responsable, debe comunicar, ¿no? Entonces, ¿para qué escribimos? Algunos para sanar, yo creo que todos, pero seguramente alguien difiere, pero yo creo que todos escriben para sanar, como todos los artistas hacen cosas para sanar y a la vez para comunicar. Como termina siendo un traductor de lo que sientes. Claro. ¿No? Es como tu universo para comunicarte con el mío y para comunicarte con el de él y que nos podamos como conversar. Te tengo que traducir algo, te tengo que contar algo. Ahora no te lo voy a contar dándote toda una historia inmensa, sino te lo cuento en chiquito. Y pues vemos si nos comunicamos como más interiormente o no. Claro. ¿No? Y ya para ir cerrando, yo siempre he sido malo en la película, Cari, te comento que yo siempre... Él siempre cierra. Yo siempre cierra. Porque yo me vamos a bailar, así conversando. De hecho, nos encantaría tenerte muchísimo más tiempo y puede que por ahí también te invitemos nuevamente para hablar de otros temas, no necesariamente que se ciñan a la poesía, sino de hecho tu experiencia nos va a permitir hablar de diversos temas, pero yo quería un poco ir cerrando en el sentido en que desde mi perspectiva y de repente desde muchos, sabemos que el Perú no está a la vanguardia del arte en general. Desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿qué le falta a nuestra sociedad para que el arte en general, la poesía, los poemas, las obras teatrales, o sea, llegue a un nivel, digamos, competitivo, ¿no? Bueno, ¿qué de tu experiencia, qué has visto que le falta? ¿O qué? Lo que pasa es que somos tercermundistas, pues, ¿no? Entonces, el problema radica en la educación. O sea, esa es la raíz del problema. Si la educación fuera la prioridad en el Perú, absolutamente todo cambiaría, la economía, los asuntos gubernamentales, ¿no? Hasta la agricultura, que son temas que no nos concierne a nosotros como parte de la costa que somos, ¿no? Porque si bien es cierto, en la costa podemos sembrar muchas cosas, pero sabemos que la mayoría de productos provienen del Ande, ¿no? Entonces todo yo creo que radica en la educación. Pero el tema es que como somos un país subdesarrollado, sabemos que el poder no lo tenemos nosotros, ¿no? Somos manejados. Entonces hay poderes más que el simple hecho de ser presidente en el Perú. Y ahí radica el problema. Si la educación fuera pro en el Perú, creo que el arte sería el novio de la educación. Y, perdón, de repente Dante tiene algunas otras consultas, pero hay que aprovecharte al máximo, Gary. Desde las personas
comunes y corrientes me refiero a que tienen otros quehaceres, como Dan, como yo, que estamos en otro mundo. ¿Cómo podemos aportar desde nuestra tribuna para que en general el arte, los poetas, la poesía crezca? ¿Tenemos un rol nosotros como personas que estamos fuera del ambiente artístico? Yo creo que... ¿Cómo podemos Yo creo aportar? que cuando ayudamos a difundir, ¿no? Lo que los artistas, los poetas hacemos, ¿no? Cuando ayudamos a difundirnos, estamos ayudando, ¿no? Entonces creo que por ahí va el asunto. A veces conocemos gente que hace el bien y nos sonreímos solos. Pero si vemos que hay gente que hace el bien y compartimos esa noticia, entonces somos cómplices de que mucha más gente pueda sonreír con ello, ¿no? Entonces lo mismo es el arte, ¿no? Si ves que alguien está haciendo arte y que el arte no está siendo valorado, como dijiste hace un momento, pero yo lo comparto, se lo cuento a otras personas, me meto en las redes, jalo los links, muevo las redes, ya que ahora todo es redes. Entonces estamos ayudando, ¿no? Súper. Sí, no, por mi parte ya tenía como 45 preguntas más, pero... Él no es el malo. Y es que, lo que me pasa es que el arte, desde lo que yo he aprendido, desde la mirada que tengo, el arte es todo aquello que creas, ¿no? Desde la ingeniería, la metalurgia, XXX, lo que sea, Sí. todo lo que creas es arte. Y de hecho, desde la rama en el que estés, si tú creas arte y compartes, es remunerativo, ¿no? Solo que, claro, en este caso, la escritura, el poema, la poesía como tal, cada vez que, como no tenemos una comunidad, una sociedad consumidora de arte, es como todavía no llega a su tope, ¿no? Como dices tú, falta educación, falta aprendizaje, falta espacios para compartir. No hay cultura artística. No hay cultura, hay mucha falta de cultura en muchos ámbitos, ¿no? O sea, tú, si no fueras escritora, ¿te gustaría el arte? ¿Qué harías? Si no fuera escritora, bueno, yo estoy estudiando educación, ¿no? Entonces, si no fuese escritora, mi vida se concentraría en ser docente, ¿no? Ahora, no me podría quedar ahí. Quizá fuera abogada. Me gusta mucho pensar que en otra vida soy detective o soy parte de la fiscalía en un juicio. Wow. No la defensa, sino Por ahí que salen libros la ahora fiscalía. de detectives. Sí, eso haría. Qué bacán. Buenísimo. Y con Dale, esto dale, era dale. como, con esto era como, ella es escritora y le gustaría ser detective, le gustaría ser abogada. Yo soy ingeniero, ahora soy otra cosa y también me gustaría ser astronauta de repente. Dentro de nuestras formas, de todo lo que queremos ser, lo importante, más allá de lo que queremos ser, creo, y tú lo has dicho, Marcio lo ha dicho, lo hemos dicho siempre, es compartirlo. Sí. Y como dices, ser responsable con lo que tienes, eso me ha quedado ahorita muy, muy como presente, ¿no? Si tienes algo que crees que es rico, sé responsable y compártelo. Es tu deber. Es tu deber. ¿no? Sí. Y ahora es como el poema de Marco Aurelio ahora tiene más sentido. Bueno, Es- Cari, igual como tú bien lo has dicho, desde nuestro rol podemos aportar a personas como tú, como tus colegas, ¿no? Que están impulsando, están luchando en el Perú para hacer arte, ¿no? Replicarlo. Entonces, nada, vamos a tomarnos el atrevimiento de compartir tus producciones, vamos a ir a ponerlas Sí, en sí, sus sí. redes, ya sus redes las vamos a colocar, pero más que eso me gustaría, de hecho, aparte de que las personas que nos ven puedan tener acceso a tus producciones, a lo que estás haciendo, tengo entendido que tú también vas a estos espacios en donde se generan y lees tus poemas. ¿En dónde podemos encontrarte? ¿Cómo es? ¿Cómo podemos acceder a esos espacios? Que me parecen muy, muy chéveres porque es arte puro. Entonces, ¿dónde podríamos ubicarte o cómo podríamos llegar a esos espacios? Que a veces no son tan difundidos, ¿no? Y uno prefiere, no, mejor vamos al cine, no, pero de repente puedes llegar a esos espacios que generan mucho más, ¿no? ¿Dónde podríamos ubicarte, Cari? En realidad los recitales son eventuales, ¿no? Y se Ya. pueden disfrutar en diferentes partes de Lima, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde mi tribuna, que es Playas Ediciones, en su lado de gestión cultural, siempre genero recitales
para que otras personas compartan lo que ellos hacen, sobre todo los desconocidos, ¿no? Porque hay en este momento un círculo de literatura de escritores ya muy reconocidos en el Perú, ¿no? Y que han ganado premios, incentivos y todo lo demás. Y que tampoco son conocidos mucho que digamos, a pesar de que nosotros decimos, oye, él es muy reconocido, pero es muy reconocido en nuestros círculos. Claro, pero, y quizá afuera, en círculos literarios, afuera, Guadalajara, México, Bogotá, Colombia, quizá, pero dentro del Perú, en otros círculos no, tampoco son reconocidos. Entonces, lo que hacemos nosotros desde Pléyades Ediciones en su círculo de gestión cultural es generar recitales para que otros escritores nuevos sean conocidos, que es lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Yo llevo ya cerca de 5 años produciendo o sea, leyendo los poemas que hago en recitales, y los recitales pues son siempre en Casa de la Literatura, de pronto en Centro Cultural España, Librería Vallejo Café, Casa Tomada Librería, los cherres acá, Ciudad Librera, ¿no? En la azotea de Ciudad Librera, o sea, esos lugares son los típicos en los que vamos, ¿no? Algunos bares de Barranco, otros bares de Magdalena, o sea, y siempre se sacan flyers, ¿no? Entonces, en mis redes sociales siempre están, ¿no? Se presenta tal, Karina Medina, ya, lo comparto para ahí, ¿no? Qué bacán sería si un día, me imagino ya, estoy viendo el centro comercial, no, en un centro ya. Subo la escalera eléctrica y hay una persona parada recitando su poema con parlantes y es que se escuchan a todo volumen. Qué hermoso sería. Sí, esa se llama intervención callejera. Hemos hecho eso en los mercados. Sí, en los mercados en donde la gente... Pero claro, tú dices, ¿no? Es una intervención. Sí. O sea, tú como te metes, ¿no? Sí. Qué rico sería que en realidad las organizaciones te traigan con permiso y con todo. Sí, porque a mí, por recitar poesía en cerca a la SUNAT, de pronto en el Parque de la Exposición, en otros parques, me han botado. Claro. La policía me ha botado por agarrar mi parlante y yo me he sentido mal. Porque, o sea, yo he ido con mi hijo y mi letrero, ¿no? Aquí se recita poesía, respeto, pongo yo, ¿no? Y después aprendí, ¿por qué tengo que poner respeto? Si el respeto es algo que deben hacer. Exacto. Borré respeto y aquí se recita poesía. Y puse mi letrero y la gente pasaba y me daba dinero. Decía, no estoy pidiendo dinero, solo estoy pidiendo que escuchen porque eso concientiza, ¿no? Entonces, no debería ser así. Sí. No, Pero claro, eso es todo un cambio que tenemos que hacer. gestión cultural, o sea, Sí, eso es de gestión hecho, cultural. claro, políticas que vehiculicen justamente esos espacios que lamentablemente todavía no los tenemos tan instaurados, así que Sí. nos falta mucho. Así pero es, bueno. a seguir dando pasos. A seguir dando pasos, y un dando paso pasos. importantísimo que hemos dado es tenerte aquí, Karina, de verdad. Gracias. Ha sido un gusto, nos ha faltado un montón de preguntas, pero como te digo, de hecho vamos a invitarte, y si deseas venir obviamente, poder compartir otros temas de tu perspectiva, y ten por seguro que vamos a compartir lo que tú haces, vamos a generar espacios de réplica y vamos a poner tus redes para que también se empapen la gente que nos ve, no solamente de la poesía, sino también las otras formas artísticas que estás desarrollando ahora, como el teatro, ¿no? Y con el tema también de la docencia y todo eso. Así que, nada, Cari, ha sido un gusto. No sé si quieres decirle algo a la gente que nos ve, a nuestros seguidores de los maestros. Que consuma poesía. Consuma poesía y consuma poesía. Muy bien, ha sido un gustísimo, de verdad. Muchísimo gusto de haberte tenido, de haber compartido contigo. Y nada, nos vemos en una próxima edición, en un próximo capítulo. Muchas gracias también desde mi parte. Gracias por el aporte que de alguna manera le vas a regalar a muchas personas, ¿no? Porque vemos tan lejano la poesía y que es parte de nosotros. Que siempre está. Muchas gracias por tener la disposición y la forma en cómo lo haces también. Gracias a ustedes. Y nos esperamos. vemos. Sí, te esperamos. Sí, de todas maneras en una siguiente nos oportunidad. vemos pronto. Así es. Nos vemos. Chao, Chao. cuídense.